ama. Ayuda al Señor en este momento. Dile, Señor, que doy a ti gloria y honor, porque tú me amas. Dile, Jesús, ayúdame a sentir tu amor en mi corazón, en mi alma, en mi vida, en mi ser. Ayúdame a sentir tu amor. Ayúdame a sentir tu amor. Si no sentí el amor de mi padre, de mi madre, si no sentí el amor de mis amigos, de mis parientes, o de mi esposo, o de mi esposa, si no sentí el amor de los demás hacia mí, ayúdame a sentir tu amor, porque tú me amas, porque es verdad que me amas. Dile a Jesús, sí, Señor, díselo, Señor, te doy gracias por eso, te doy gracias por eso, te doy gloria por eso, te adoro por eso, porque tú me amaste primero, yo te amo a ti también. Yo te amo a ti también. Dile, Señor, ayúdame a amarte más que a mi propia vida. Ayúdame a amarte más que a las cosas que puedo tener o tengo. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, porque tú me amas y me has amado primero. Díselo a Jesús. Te damos gloria y honor, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, ese amor real del que tu palabra nos habla. Yo te ruego, Señor, una vez más que tú nos ayudes a sentir tu amor. No solamente, Señor, a creerlo y a pensarlo, pero a sentirlo. Te ruego en el nombre de Jesús que toques las fibras más íntimas de nuestro ser interior, Señor. Déjanos sentir tu amor, tu gracia. Y, Señor, sana toda herida con tu amor. Sana, Señor, toda herida, Señor. Y, Señor, en esta hora yo ruego en el nombre de Jesús que tú libertes todo corazón de toda opresión diabólica, toda opresión demoníaca. Ningún espíritu puede estar al lado del Espíritu de Jesucristo. Por eso en este día invoco el Espíritu de Jesucristo sobre todo corazón y toda alma aquí presente en este día, Señor. Porque tú eres el Señor. Ningún espíritu puede estar en este lugar por encima del Espíritu de Jesucristo, porque tú triunfaste sobre todo principado y potestad. Todo espíritu de las tinieblas queda atado y reprendido por el nombre de Jesús. Por eso, Señor, yo oro que tú sanes heridas y libertes corazones en este momento y traigas paz, traigas gozo, Señor, en esta hora, en cada corazón, Señor. Y una vez más oro, Señor, que nos hagas sentir tu amor, sentir y vivir en esa confianza, porque tu palabra dice que el perfecto amor está fuera del temor. Deja, Señor, que salga todo espíritu de temor. Déjanos, Señor, descansar en el poder del amor de Jesucristo. Déjanos sentirlo, Señor. Mira, Señor, aquellos que están hoy padeciendo de algún padecimiento, alguna enfermedad, porque nada es imposible para ti, Señor. En nuestros cuerpos tú lo hiciste, Padre. Oro en el nombre de Jesús, que tú hagas retroceder toda enfermedad, toda asma, todo lupus, o todo cáncer, o todo problema cardíaco, o todo problema de artritis, o toda dificultad mental, toda clase de enfermedad. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú lo hagas retroceder en este día, Señor. Ponga sanidad en los cuerpos, Padre. Ponga libertad en los cuerpos, Señor. Ponga liberación en los vidas, Señor. Pero, Señor, toda dificultad económica que la presentamos también, para que supla, Padre, la necesidad cualquiera que sea, Señor, por algún camino, Señor, milagroso, tu obra, Señor, provisión para tus hijos. En el nombre de Jesús. Bendícenos también económicamente, financieramente, en el nombre de Jesús. Arregla toda dificultad, oh Padre, económica, en el nombre de Jesucristo. Y una vez más, como tu palabra dice, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición para que sobreabunde en tu pueblo, Señor, en tus hijos, en la familia tuya, Señor. Los problemas en los hogares, las familias.
familias, toda desavenencia, Señor, toda dificultad, oh Padre, en los matrimonios, en los hogares. En el nombre de Jesús, hazla echar fuera, Padre. Permite, Padre, que la paz tuya sea sembrada en los corazones y en la atmósfera de cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres el que provees, tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro liberador, nuestro consolador. Tú eres el que renueva nuestras vidas. Haz que nuestras vidas sean renovadas y confirmadas en Jesucristo nuestro Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén. Y amén. Vamos a los romanos. Hace tiempo que no hacemos un ejercicio. Hacemos de vez en cuando, ¿no? Vamos a ver. Vamos a subir nuestras Biblias. Biblias arriba. Mirar bien. Biblias arriba. Todo el mundo con su Biblia. ¿Ah? De este lado, vamos a ver. Todo el mundo con su Biblia de este lado. De arriba ya. Todo el mundo con su Biblia. Muy bien, muy bien. Un par de personas sin Biblia, pero bueno. Bien. Gloria a Dios. Qué bueno. Romanos capítulo 8. Estamos en nuestra serie de Romanos. Estamos todavía en el capítulo 8. Gran capítulo de la Biblia. El capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y vamos a leer en el día de hoy los versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, los versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar. Padre, tú eres el Señor, tú eres el que has inspirado la palabra por medio del Espíritu Santo. Tú eres, Señor, el que puede hacernos entender la palabra y aplicar la palabra. Tú eres el que puede usar la palabra, Señor, para cambiar nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tú lo hagas, que tú traigas en este día gloria a tu nombre. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La última alabanza que cantamos en este servicio hace un rato habla del amor de Dios. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y esta carta que hemos leído y estamos leyendo en estos días, la carta del apóstol Pablo a los romanos, habla acerca de ese amor y nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Nos dice que el amor de Dios ha sido demostrado a nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos dice además que el amor de Dios es invariable, es permanente, es un amor de tal naturaleza que nada puede hacerlo cambiar, y que no importa cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, Dios continuamente y permanentemente
nos sigue amando. Pero es interesante que en este versículo que hemos leído, no nos habla del amor de Dios hacia nosotros, sino que nos habla más bien de los que aman a Dios. Porque el versículo comienza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios. Si Pablo aquí no está hablando del amor de Dios hacia nosotros, sino que está hablando del amor de nosotros hacia Dios. Y esta expresión, hermanos, es por cierto una expresión única en las cartas de Pablo. Pablo no utiliza en otros pasajes esta terminología, este enfoque, pero particularmente en este lugar, Pablo se refiere a aquellos que aman a Dios. Y los que aman a Dios son posiblemente aquellos que como él testifica en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, han entregado toda su vida al Señor. Aquellos para quienes todas las cosas, incluyendo las ganancias y los prestigios y las cosas que valora el mundo, todas esas cosas son pequeñas al lado del amor de Dios, al lado de Dios. Aquellos que valoran al Señor por encima de todas las cosas. Los que aman a Dios. Y es a ellos a quienes está dirigido este pasaje. La verdad de este pasaje, de este texto de la Biblia, hay que aplicarla a aquellos que aman a Dios. Lo que dice el versículo se aplica a las personas que aman a Dios. Y a los que aman a Dios hay ciertas verdades, hay ciertas certidumbres, hay ciertas afirmaciones que tienen que ver con sus vidas, la vida de aquellos que aman a Dios. ¿Cuáles son esas certidumbres, esas cosas seguras? Porque Pablo empieza este pasaje diciendo, y sabemos. Y algo seguro, algo cierto, algo verdadero. Sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son esas verdades inconmovibles que se aplican a la vida de los creyentes que aman a Dios? Varias. Primero, que a los que aman a Dios, para los que aman a Dios, Dios arregla las cosas para su bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, lo que este versículo dice es que Dios controla nuestras vidas, que Dios se mueve a través de las circunstancias de nuestra vida, que Dios actúa en los eventos grandes y los eventos pequeños de nuestra vida, que Dios tiene que ver con lo que nos ocurre todos los días. Y si nosotros observamos detenidamente nuestra vida, vamos a ver el trazo de la mano de Dios a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver el trazo de la
traducciones de la Biblia, que por cierto, traducen este versículo diciendo algo así como: sabemos que Dios arregla para el bien las cosas en aquellos que le aman. Aquí el protagonista de esto es Dios, es la providencia de Dios, es la mano de Dios, es la soberanía de Dios, es la acción de Dios en nuestra vida. Y si usted lo ve, y si usted ve, por ejemplo, el trazo de su propia vida, la forma como usted conoció a Jesucristo, posiblemente verá la manera como Dios fue arreglando las cosas para que usted pueda expuesto a la palabra de Dios y al mensaje del Evangelio. De alguna forma, Dios obró en su vida para hacer que viniera este bien, el bien supremo, que es el bien de la salvación, que es el bien de la vida en Cristo Jesús, para beneficio de su alma, para beneficio de usted. Pero cuando este versículo dice, sabemos que Dios arregla las cosas, o que todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Él, a los que le aman, no solamente está incluyendo aquellas cosas que nosotros podemos llamar favorables, situaciones buenas y favorables a nuestra vida, lo que también están incluidas en esta, aquellas providencias dolorosas, aquellas situaciones peligrosas, aquellas situaciones de dolor y de dificultad que vinieron a nuestra vida como resultado de problemas específicos. Aún, hermanos, en medio de situaciones dolorosas, de enfermedades, de problemas, de dificultades, Dios arregla las cosas para nuestro bien. Que muchas veces, hermanos, es a través de experiencias dolorosas como nosotros llegamos al Evangelio de Jesucristo. Muchos de ustedes pueden identificar experiencias tristes, sufrimientos, abandonos, problemas, que fueron los que le llevaron a usted a buscar a Dios en su vida. Muchas personas han conocido a Jesucristo en medio de grandes tribulaciones, porque Dios arregló las cosas para su bien. Y aún los creyentes, en la práctica de nuestra vida diaria, de nuestro conocimiento del Señor, de nuestro caminar con Dios, sabemos que las tribulaciones y los problemas y los sufrimientos son muchas veces el medio que Dios utilizará para ayudarnos a crecer espiritualmente, para ayudarnos a conocerlo mejor, para ayudarnos a experimentar mejor el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la intervención de Dios. Decía un creyente de la antigüedad que una enfermedad enseña más que un sermón. Y es verdad. Los momentos de tribulación son muchas veces los mejores medios para que nosotros aprendamos a experimentar y a conocer a Dios. Y son muchas veces los medios que Dios utilizará para ayudarnos a alejarnos más del pecado, a acercarnos más a la santidad del Señor. El autor de Hebreos lo dice con palabras diferentes. En Hebreos capítulo 12, la Escritura Sagrada dice, en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es interesante que en este mismo pasaje, el versículo 10, hablando de la corrección de nuestros padres y hablando de la corrección de Dios, que muchas veces utilizará el dolor y la experiencia del sufrimiento para enseñarnos alguna lección. Hebreos 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios,
su santidad. Lo que quiere decir que muchas veces Dios va a emplear el dolor, el sufrimiento, la angustia, el problema para acercarnos a Él. Para que podamos participar, como dice la Biblia, de su santidad. Así que es cierto, Dios arregla las cosas para el bienestar, para el bien espiritual de aquellos que le aman. No siempre sabremos por qué nos ocurren ciertas cosas. No siempre podemos entender las razones últimas por las que Dios ha permitido que llegase una tragedia, un dolor, un sufrimiento en nuestra vida. Pero lo que sí sabemos es que en medio de circunstancias difíciles, Dios arreglará las cosas para que las cosas sean para nuestro bien. Está hablando aquí de ese bien espiritual, que implica el conocerlo más, el acercarnos más a Él. Perdona a mi hermano que se está pasando por alguna situación dolorosa, problemática. Mantén tus ojos abiertos para ver a Dios en este problema. Mantén tu confianza en Él para que conozcas a Dios actuando en medio de tu problema. Porque Dios obrará para tu vida. Pero además, hermanos, otra de las certidumbres del que ama a Dios es que Dios nos llama conforme a su propósito. Mira lo que dice el versículo 28 de la segunda parte. Dice la Biblia allí, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros conocemos al Señor porque Dios nos llama a conocerlo. Cuando los discípulos del Señor estaban a orillas del mar de Galilea, Pedro, Juan y sus hermanos, los hijos de Zebedeo, pescadores, tendían las redes, hacían los cálculos. El Señor se les acercó y les llamó y les dijo, sígueme. Cuando Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos, el Señor pasó por allí y le dijo a Mateo, sígueme. Y cuando Zaqueo trataba de mirarlo, cuando Jesús pasaba con su caravana hacia Jerusalén, Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y de esa misma manera Dios te ha llamado en forma personal, te ha llamado individualmente a la experiencia de la salvación. Tú conoces a Dios porque Dios te ha llamado. La iniciativa es de Dios. Como dice la Biblia en 1 de Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Usted ha llegado a conocer a Jesucristo porque Dios te ha llamado. La Biblia dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo nos llama y nosotros tenemos que responder el llamado que Dios nos hace a través de Jesús. El evangelista San Juan registra las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, en el verso 25, donde la Biblia dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que la oyeren vivirán. Todo aquel que escucha la voz de Dios, todo aquel que oye el llamamiento de Jesucristo llamando a la salvación, recibirá la vida y la vida abundante y eterna. Los creyentes que aman a Dios son aquellos que han oído el llamamiento de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo número 9. La palabra de Dios dice, hablando acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dice la Biblia, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
su propósito. Eso quiere decir, mi hermano y mi hermana, que Dios tiene un propósito para aquellos que llama a ser sus hijos. Es un propósito de salvación. Si leemos de nuevo 2 Timoteo 1:9, un pasaje muy interesante y muy rico. Y leamos de nuevo el versículo, dice, quien nos salvó, aquí está lo que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, atención, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según el propósito suyo. Oiga bien, hermano, cuando Dios nos llama a la salvación, lo ha hecho con un propósito anterior. Un propósito es una intención. Dios ha tenido una intención. Dios ha tenido un propósito para tu vida, como la tuvo para Pedro, ese pescador que estaba ahí a la orilla del mar de Galilea, y la tuvo para Juan, y la tuvo para los hermanos de Juan, pescadores que estaban en el mar de Galilea. Piensen un momento, ¿cuáles eran los planes de Pedro y de Juan allí frente al mar? Bueno, seguir pescando y seguir ganando dinero con la pesca y seguir negociando y posiblemente seguir ampliando el negocio, qué sé yo. Y cuando Jesús le dijo, síganme, ellos no sabían todo lo que estaba implicado en ese llamado, pero Jesús sí lo sabía. Entonces no fue un acto improvisado, fue un propósito de Dios. Jesús cambió el curso de la vida de estos hombres. Jesús interrumpió los planes de estos hombres y trazó lo suyo en la vida de ellos. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, hermanos. Teníamos unos planes, teníamos una visión de la vida, teníamos unos propósitos o despropósitos, pero Dios nos llamó y nos ha llamado con una cosa en mente, con un propósito en mente, con una intención en mente, con un plan en mente. Un plan que Él va desenvolviendo en nuestra vida. Él nos ha llamado según su propósito. Por eso, nuestra vida no es una veleta. Nuestra vida no es como un juego de azar. Nuestra vida no es como los dados que se tiran a la suerte. Nuestra vida obedece a un propósito de Dios, a un plan de Dios. Me parece a mí, hermanos, que lo que diferencia más la vida nuestra de la vida de aquellos que no conocen a Jesucristo justamente es eso. Que nuestra vida obedece a un plan. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Y no importa lo que esté pasando contigo, no importa cuál sea la situación que tú estés obedeciendo, recuérdate que Dios tiene un propósito en la vida de aquellos que le aman. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ahí a orillas del mar de Galilea, en aquella ocasión, cuando Jesús, ya ellos, discípulos, ya ellos, apóstoles del Señor, Jesús había pasado el día entero sanando enfermos, predicando el Evangelio y enseñando allí en una barca frente al mar de Galilea. Ya en la noche, cayendo el sol, Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Jesús se sentó en la barca. La humanidad de Jesús se mostró en aquel momento de cansancio. Había pasado el día entero en el ministerio de la palabra y de la sanidad y de las cosas de la liberación. Jesús se cansó y se recostó sobre una almohada y se durmió. Y pasaron, o iban pasando por el mar de Galilea, y en el medio del mar empezó una tempestad, de esas tempestades repentinas que a veces sobrevienen en el mar de Galilea.
mandó al mar e hizo bonanza. Pero recuerden una cosa, Jesús le había dicho a ellos, pasemos al otro lado. Y con todo y tormenta, pasaron al otro lado. Gloria a Dios. Sí, a veces hay turbulencias en la vida nuestra, a veces hay episodios difíciles en nuestra vida, a veces hay problemas en nuestra existencia, pero de todas maneras el Señor tiene un propósito que lo va a llevar adelante en nuestras vidas. Nuestra vida no es un azar, nuestra vida es un plan de Dios. Hay un propósito en nuestra vida. Y la Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir su propósito en ti. Y su propósito en ti es un propósito de bien, es un propósito de bendición, es un propósito de gracia, es un propósito de salvación, es un propósito de liberación, de restauración, de ayuda. Él lo cumplirá. Jeremías 29, versículo 11 dice, yo sé los pensamientos, o como dicen otras versiones, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confía en Dios, espera en el Señor, deposita tu confianza en el propósito de Dios para tu vida. Que tu vida es un plan de Dios y el propósito de Dios se cumplirá, no importa lo que pase en este momento o lo que esté pasando en este momento en tu vida. Hay seguridad de que Dios hará. Hay un último pensamiento del versículo 29. Que ve la certidumbre de los que aman a Dios es que Dios hará las cosas para su vida. La segunda certidumbre de los que aman a Dios es que el Señor los llama según un propósito. La tercera certidumbre de los que aman a Dios es que Dios los ha predestinado para hacerlos a la imagen de Jesús. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Dios nos lo permite y nos da gracia, el próximo domingo el texto del mensaje va a incluir el versículo 29 y el 30. Porque quiero dejar para ese próximo domingo el enfoque sobre el tema de la predestinación que está aquí en este pasaje. Mientras tanto, vamos a decir que predestinación, si usted analiza la palabra, significa, aún en castellano, destinar antes. Predestino o predestinar o predestinación significa que de antemano algo ha sido designado con un propósito. ¿Verdad que sí? Por lo menos hay un sí, ¿no? Pero todo el mundo está convencido de eso. Volvamos a leer 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Repito, no queremos abundar mucho en este tema hoy. Pero vamos a leer de nuevo el versículo que hemos leído ya 2 veces. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó, presta atención a esto, y nos llamó con llamamiento santo. Oiga bien, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia y el llamamiento y el propósito que Dios estableció para con nosotros lo hizo antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de que el tiempo fuera, antes de que el tiempo se contara, lo que quiere decir antes de la creación, porque lo que determina el tiempo es el espacio. Dice la Biblia que ya Dios nos había conforme a su nombre. El próximo domingo abundaremos sobre este tema. Y esa es la reacción, mi hermano Julio. Esa es la reacción.
No orgullo, no soberbia, sino eso mismo. Gracias, Señor, por haberme escogido. No entiendo por qué, ¿no? Yo no entiendo por qué. Pero así es. Así es. Y lo que hay que hacer es darle con humildad, de rodillas, al Señor. Gracias por haberme amado antes que nadie me amara. Ahora mira el versículo 29 de nuevo. El texto dice que a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermano, la meta de la salvación no es solamente el perdón de nuestros pecados, no es solamente la justificación, de la cual hablamos un poquito más adelante, el próximo domingo hablaremos de ella. No es solamente el habernos adoptado como hijos de Dios, como Juan dice Efesios capítulo 1, versículo 5. No es solamente destinarnos a la vida eterna en el cielo con Dios. La meta última de la salvación es que nosotros seamos formados a la imagen de Jesucristo. Si el propósito de Dios, escuche bien, hermano, el propósito de Dios es irnos formando, forjando a la imagen de Jesucristo. Obviamente, cuando usted escucha esta expresión, no está pensando ni estamos pensando en una imagen física, ¿no? En estos días la gente suele encontrar imágenes de Jesús en una ventana, y en un pastel, y en un árbol. Yo quiero decirle lo siguiente: la imagen de Jesucristo Dios la quiere forjar no en un pastel, ni en un árbol, ni en una ventana, sino en su vida. A Dios Dios quiere forjar a la imagen de Jesús en la vida suya, en la vida mía, en nuestras vidas. No estamos hablando, repito, de una imagen física, porque nadie ha visto la imagen de Jesús, ¿eh? ¿Oyeron? Que nadie conoce la forma física, la expresión física, no la conoce porque la Biblia no nos registra. Es interesantísimo eso, que de toda la información que la palabra de Dios nos da sobre Jesús, no nos lo describe físicamente. Los evangelios no describen a Jesús ni qué altura tenía, ni qué peso tenía, ni cómo parecía. Por eso es que el himno que habla de el rubio de Galilea, lo debe haber escrito un rubio. ¿Verdad? El rubio de Galilea. ¿Y tú lo crees un rubio? Porque nadie sabe, y es muy improbable que Jesús fuera rubio. Improbable, por no asegurar que efectivamente no lo era. Es improbable que fuera rubio. Como ustedes vean los palestinos y los judíos de allá, de la tierra de allá de Israel, así es que Jesús parecía. Ellos no son rubios. Y el único indicio sobre el parecido físico de Jesús nos lo da el Antiguo Testamento en Isaías 53, versículo 2, cuando dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Como dije en el primer servicio, a la luz de este versículo, Jesús no era un sex symbol, ¿verdad? No era un superstar atractivo para que le deseemos. Cuando la Biblia está hablando aquí de la imagen de Jesucristo, está hablando del parecido moral y del parecido espiritual del creyente con Jesús. Cuando la Biblia está hablando de que la meta última de nuestra salvación es que nosotros seamos formados a la imagen de Jesucristo, está diciendo que nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad vaya siendo cambiada, moldeada, para que se parezca a la personalidad de Jesús. Es decir, que la misma integridad de Jesús
integridad, un carácter sin doblez y sin hipocresía, sin cosas ocultas, sino a la luz del sol. Que seamos nosotros rectos y puros como Jesús, pero no en apariencia, porque es fácil parecer. Jesús nos invita no tanto a parecer, sino a ser. Y porque parezcamos, pero no parezcamos lo que no somos. Lo que Jesús quiere es que nuestro corazón se moldee, se haga, se forme desde adentro en una vida de integridad, de sinceridad y de pureza, que sea lo que nosotros somos en verdad en Jesucristo. El carácter de Jesucristo se forma en nosotros. La misericordia de Jesús, esa misericordia que Jesús mostró hacia los desvalidos, hacia los rechazados de la sociedad, nosotros también podamos mostrarla. Hacia los caídos, nosotros también podamos mostrarla. O la mansedumbre de Jesús. El propio Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre de Jesús, con ese carácter controlado, aún en situaciones molestas y problemáticas, Jesús mantuvo el control y la mansedumbre, y no permitió que explosiones incontroladas de ira lo sacaran de sí y lo llevaran a violentar la palabra de Dios. Algunas personas quieren justificar su mal carácter, su carácter explosivo, apelando al pasaje del templo. Jesús sacó a los cambistas y Jesús sacó a los que vendían en el templo con un látigo. Y dicen entonces ellos, apoyándose en ese pasaje, muchas veces gente usa ese pasaje para justificar sus explosiones incontroladas de ira, que le llevan a pecar incluso con palabras malas. Bueno, escuche bien. En ese pasaje del templo, no encontramos a un Jesús descontrolado. Encontramos a un Jesús que sí se llenó de ira, pero se llenó de ira contra la injusticia. ¿Sabe contra quién se llenó de ira? Y contra los poderosos, no contra los débiles. Hay mucha gente que se pone y se envalentona en los hogares, dice cosas y afirma cosas contra los demás, o la esposa, o los muchachos, y se las quita y dice cosas terribles. Jesús no hizo eso, ¿no? Jesús sabe a quién enfrentó con ese látigo: a los poderosos. Jesús se indignó de la explotación y la maldad de los poderosos en contra de los débiles. Cuando Jesús tomó ese látigo, se estaba poniendo del lado de la justicia y del lado de los débiles y de los desamparados que estaban siendo explotados por esos comerciantes que se llamaban sacerdotes. Y una cosa, por cierto, el pasaje no dice que Jesús le dio un latigazo a nadie. ¿Alguno de ustedes ha encontrado algún indicio de que Jesús le dio un latigazo a alguien? No, Jesús le dio un latigazo a lo mejor a los animales, a los bueyes, usó el látigo para sacar los bueyes y tumbó las mesas para quitar a esa gente del medio. Pero su ira fue una ira justa, en contra de la injusticia y la explotación, en favor de la justicia de Dios y de los hombres. Así que nadie puede usar eso como una excusa para darle cabida al mal carácter, a las malas palabras, al enojo, al desquitarse con los demás, a
a impacientarse porque los demás no hacen las cosas como ellos quieren, o como ellos piensan, o como ellos desean. Jesucristo quiere forjar el carácter manso en nosotros, mansedumbre, un carácter controlado, templanza. Eso quiere forjar Jesús en nuestra vida. Bondad, Jesús da bondad, carácter benigno, bondadoso. Jesús quiere forjar eso en nosotros. A veces lo tendrá que hacer a través de golpes, como el escultor tiene que cincelar la piedra y romper aquí y romper allí para poder forjar la figura que desea. Así mismo pasa muchas veces con Dios en nuestra vida. Tendrá que a veces hacernos pasar por experiencias dolorosas y difíciles para que se pueda forjar en nosotros esa imagen de Jesucristo. Recuérdese que esto lo hace Dios en nosotros. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero creemos que el Espíritu Santo puede hacerlo. Y recuerda lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, en la medida en que usted y yo nos acerquemos al Señor, sin máscaras, sin fingimientos, sin segundas intenciones, con un corazón sincero y con un corazón humillado y con una sincera búsqueda para que Dios cambie nuestro temperamento y nuestra personalidad. En esa medida, hermano, Dios estará formándonos y cambiándonos. Y en eso consiste, hermanos, la santificación. La santificación no consiste solamente en esto de no bailo, no bebo, no fumo. La Santa Trinidad evangélica. Muchos cristianos por muchos años redujeron la santidad a esto de no bailo, no bebo, no fumo. Y lo que fomentaron fue mucho legalismo en las iglesias. Vamos a buscar Hebreos. Sin santidad, Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, yo nunca oigo el versículo entero, siempre oigo este último versículo, esa última parte del versículo, que es la verdad. Claro, que es la verdad más allá de la... Porque la gente se imagina la santidad de una sola forma. Y la santidad incluye el temperamento, el carácter, las palabras, las actitudes, la forma de ser. También eso es santidad.